1989, yo obviamente era una bebé, en ese entonces mi familia había sido desplazada del Quiché, de Chinique, por el conflicto armado interno. Entonces nosotros nacimos en Patululzú, Chitepeques. La situación económica de la familia estaba demasiado inestable, pero más que económica también emocional, porque se tenía por una parte extrañar lo que antes era y lo que ya no volvió a ser ni será. Isabel Hernández, una joven maya quiché de 25 años de edad, es una profesional guatemalteca y según cuenta, en 1989, la época cuando ella nació, Guatemala pasaba por transiciones históricas. 25 años son fáciles de decir, pero es toda una historia, toda una vida, todo un proceso que personalmente a mí ha sido muy difícil. Han sido muchos llantos, muchos retos y a pesar de todo eso uno va diciendo, bueno, ha valido la pena. Isabel, como muchas niñas indígenas guatemaltecas, estaba condenada a repetir la vida que había tenido su abuela y su madre, casarse a temprana edad, tener muchos hijos y ser una ama de casa del área rural. Sin embargo, cuando tenía 14 años, sucedió algo que le cambió la vida para siempre: conocer los derechos de los niños y las niñas. Lo conocí a través del movimiento, que era el Movimiento Infanto-Juvenil Generadores de un Mundo Justo. Así como Isabel, muchos niños y niñas nacidos en la década de los 90 fueron influenciados por la Convención de los Derechos del Niño, que consistió en un compromiso de todos los países del mundo, miembros de Naciones Unidas, de aceptar que los niños y las niñas tienen derechos como personas, algo que hasta este momento no lo consideraban así. La importancia de la Convención sobre los Derechos del Niño radica en que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad en relación a la forma de ver, entender y considerar a la infancia en la vida social, política y económica del mundo. Fue así como el 20 de noviembre de 1989, en sesión general de las Naciones Unidas, se aprueba lo que se conoce a partir de esa fecha como la Convención de los Derechos del Niño, y Guatemala fue uno de los países participantes. Aunque sucedió hace 25 años, lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo claramente cómo con el representante de UNICEF de aquella época, señora Gobka Yayan, nos reunimos con autoridades del gobierno para conocer la postura de Guatemala ante la posible ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y con entusiasmo y un gran compromiso el presidente de la República, licenciado Vinicio Cerezo, y las autoridades del Congreso no dudaron en firmar el acuerdo donde Guatemala aceptó respetar la Convención de los Derechos del Niño, y Guatemala fue uno de los primeros países en hacerlo a nivel mundial. Después siguen siendo los mismos decretos. Vinicio Cerezo, quien era el presidente de Guatemala en esos años, recuerda la importancia que esta Declaración de los Derechos del Niño tuvo para Guatemala, que en esa época vivía cambios políticos y sociales de gran trascendencia para el país. La declaración era una declaración de principios y de buena voluntad en relación a los niños, pero la convención era un acuerdo que nosotros suscribíamos y ratificábamos, en la cual el Estado de Guatemala adquiría obligaciones y compromisos que podían ser reclamados por un Comité Internacional de Protección de los Derechos del Niño. En 1990, el Congreso de Guatemala, en sesión plenaria, ratifica la Convención de los Derechos del Niño en el Decreto 2790 y se convierte en el 6º país del mundo que se compromete a respetar y cumplir los derechos de los niños. El que los países reconocieran que los niños y las niñas tienen derechos como toda persona, también les dio a los niños y niñas de Guatemala la oportunidad de desarrollarse en forma integral, es decir, a tener protección, a tener educación,
y a tener mejores condiciones en salud. Esto hizo que Isabel, como muchos de los niños y niñas que nacieron a partir de 1989, pudieran tener mejores oportunidades de vida y poder convertirse en ciudadanos productivos y promotores del desarrollo de sus propias comunidades. El que la mayoría de madres de familia acudan al centro de salud para el control de sus hijos menores de 5 años ya no representa ningún problema para ellas, porque el servicio es parte de la aldea El Chahuite, al norte de la ciudad de Jalapa. Pero esto no fue siempre así, porque según recuerdan los trabajadores de salud, hace 25 años no existían estos servicios en las comunidades rurales, únicamente en las cabeceras departamentales, a donde las familias debían viajar a pesar de los malos caminos a recibir atención de salud. Era difícil para llegar al pueblo. Se caminaba de a pie. 2 horas se llevaban a los niños hasta allá al centro. No venía la vacunación aquí. No había transporte. Nos costó encontrar un carro para que me llevaran al hospital a dar a luz a mi hijo. Hace 25 años la situación de salud era muy difícil. En el tiempo no existía prestadora de servicios de salud, solo estaban los puestos de salud y era solo atención a la demanda. El personal en el puesto de salud esperaba. Si la gente llegaba, bueno, y si no llegaba, pues también bueno. En ese tiempo nosotros íbamos a las comunidades, nos miraban 1 o 2 veces en el año. ¿Qué íbamos a hacer? A vacunar nada más. No había otra atención en salud. ¿Cómo ha estado? ¿Ha estado bien sanito o ha tenido algún...? Durante las décadas de los años 80 y 90, los servicios de salud comenzaron a llegar a las poblaciones con el programa de extensión de cobertura. El doctor Luis Octavio Ángel fue uno de los promotores de este programa. Esta modificación hizo que los servicios de salud salieran de las cabeceras departamentales y se establecieran permanentemente en las comunidades, logrando que la mortalidad infantil y mortalidad materna bajaran, lo cual también era parte del compromiso que, a inicio de los años 90, Guatemala había adquirido al ratificar ante las Naciones Unidas la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño nos ha venido a fortalecer grandemente porque nos permite estar constantemente pendientes de los niños y luchando por el cumplimiento de sus derechos. El que las comunidades de todo el país cuenten con agua y que sea agua de calidad es una de las responsabilidades que debe cumplir Guatemala como parte del compromiso que adquirió en 1990 al haber aceptado ante las Naciones Unidas respetar los derechos de la niñez, el cual exige que el agua que tome la población debe estar libre de todo tipo de contaminación que afecte la salud y la nutrición de los niños y las niñas. Por ejemplo, en aquellas comunidades y aquellos municipios donde hay mayor índice de nutrición, es porque los servicios que se prestan de agua potable son de menor calidad, o sea, tienen menor cobertura. Durante años, instituciones nacionales e internacionales han realizado proyectos para que los niños y niñas de Guatemala tengan agua abundante y que no esté contaminada. La influencia y el apoyo que se ha tenido de la cooperación internacional ha sido básica, porque especialmente en el caso de UNICEF, que ha llevado un apoyo directo en lo que son proyectos, no solamente en ejecución de proyectos, sino también en lo que es la vigilancia de la calidad del agua. Y en ley debería de existir, un equipo de trabajo local que se dedique a la supervisión de las aguas de la comunidad, de los tanques, de los nacimientos y trasladar la información también al COCODE, para que el COCODE también solicite si hay escasez de agua o cualquier situación que se dé. Que trabajen en equipo, y eso fue lo que hicimos y eso fue lo que nos dio bastante éxito.
Fue en el 2012 que, después que se comprobó la pureza del agua que consumen los habitantes, el Ministerio de Salud declaró a San Rafael Las Flores como el primer municipio del departamento de Santa Rosa con agua segura constante y el segundo de toda Guatemala. Esto en base a que todos los sistemas de abastecimiento pues cuentan con un hipoclorinador y el agua que está llegando a cada uno de los hogares pues es de agua de calidad y en cantidad actualmente también, porque se está velando que llegue en cantidad, porque nada nos sirve tener agua potable, tener cloro, pero el cloro se queda en el tanque y no está llegando el agua a las viviendas, ¿verdad? No es tanto por estar en un primer lugar, no es tanto por un galardón, sino que por la salud del ser humano. Tenemos que apostarle a toda esta juventud para que crezcan sanos, ¿verdad? En Guatemala, según la ley, las municipalidades son las responsables de clorar el agua. Si un alcalde, su corporación municipal, si hay una demanda también de la población, lo vamos a lograr, porque esto tiene que ser constante. El cloro no se aplica solo un día y 2 días, no. El cloro tiene que ser para que llegue a esta familia. Es en la región sur de Guatemala donde se ha implementado con la tecnología más avanzada el Centro de Fortificación de Azúcar con Vitamina A. Es el resultado de un esfuerzo de los productores de azúcar de Guatemala, que luego de una experiencia de muchos años nos llevó a verificar que era mejor contar con este centro para una efectiva fortificación del azúcar con vitamina A. A mediados de los años 80, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, realizó un estudio que detectó una deficiencia de vitamina A en la alimentación de la población de Guatemala, lo que estaba provocando la ceguera de las personas, especialmente en los niños. Me refiero a problemas más que todo de la vista, ceguera, xeroftalmia y algunos otros problemas relacionados con la deficiencia de esta vitamina. Se buscó otro vehículo que pudiera llegar a la mesa y se pensó que el azúcar pudiera ser eso. Alrededor de 1986, los ingenios productores del azúcar inician por propia iniciativa la fortificación con vitamina A. Pero en 1992, 3 años después que se crea a nivel mundial la Convención de los Derechos de los Niños, donde claramente se manda que los países deben velar por la salud de la población infantil, en Guatemala se creó la Ley General de Fortificación de Alimentos, lo que convierte en una obligación del Estado el proveer a nuestros niños y niñas de los micronutrientes como la vitamina A, y se eligió al azúcar como el vehículo ideal por su consumo a nivel nacional. Además de la certificación del Ministerio de Salud, hay una Comisión Nacional de Alimentos Fortificados que también está vigilante que se cumplan esos procesos. El Ministerio de Salud, por supuesto, el Ministerio de Economía, ahí sí tienen también un papel importante en monitorear que los insumos, o sea, estos alimentos estén fortificados de acuerdo al producto que se necesite. Según la encuesta nacional de micronutrientes realizada a nivel nacional del 2009 al 2010 por el INCAP y el Ministerio de Salud, con la implementación de vitamina A en el azúcar que se viene realizando desde hace más de 20 años, la ceguera infantil se logró contrarrestar. Logro de la unión que ha habido del gobierno, la empresa privada, los centros de investigación y las mismas poblaciones, haciendo además que Guatemala sea un país pionero de la fortificación de alimentos, por lo que hoy se reconoce a Guatemala como un ejemplo mundial en la fortificación de azúcar con la vitamina A. Esta es la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital Roosevelt. Actualmente, las madres y padres de familia que viven con el VIH, el virus que produce la enfermedad del SIDA, acuden a esta clínica para recibir tratamiento y orientación para evitar que sus hijos nazcan infectados con el virus VIH.
Realmente hemos logrado eliminar de un 30% que era el promedio de transmisión a menos de 2% en los hospitales donde ya lo hemos logrado controlar. En clínicas como la del Hospital Roosevelt se da una atención integral a las familias para evitar que el padre infectado, la madre infectada o ambos, si están infectados, fallezcan y dejen en la orfandad al niño o la niña sobreviviente. Porque si uno conserva el núcleo familiar y no se enfoca solamente en que el niño no se infecte, un niño que crece acompañado de sus padres tiene unas mejores oportunidades en la vida y en el crecimiento que un niño que crece en la orfandad. De cada 100 partos, 98 niñas y niños nacen sin el virus. Las acciones preventivas son hasta un 87% más baratos que los tratamientos. Los nacimientos de niños o niñas de madres infectadas con el virus VIH puede considerarse un logro y un gran avance en la salud del país. Entre juegos, bromas y adivinanzas, cada sábado un grupo de niños de la comunidad Llanos del Pilar en Quetzaltenango hacen llegar a más niños y niñas de su comunidad lo que son los derechos de los niños por medio de un programa de radio. Y estamos de vuelta y queremos compartirles que todos tenemos derecho a una vida saludable. Ayudamos a las demás personas que tal vez no conocían los derechos y tal vez nosotros les estamos ayudando para que conozcan más sus derechos, más los niños y los adolescentes. El tema que tratan esta vez en el programa es sobre el derecho a la salud. Siempre cuando nos enfermamos tenemos que acudir a los centros de salud, ahí nos pueden decir qué tenemos. El que estos niños y niñas se expresen hoy con la seguridad de que están haciendo un aporte que consideran de beneficio para la población infantil de su comunidad es el resultado de la aceptación que hizo Guatemala hace 25 años de ser parte de la Convención de los Derechos del Niño aprobada en las Naciones Unidas en 1989. Guatemala, con la participación de todas y todos los guatemaltecos, es un mejor país para las niñas, los niños y los adolescentes desde que se aprobó la convención hace 25 años atrás. Luego de 25 años, la realidad de Guatemala ha cambiado. Cuando uno mira hacia atrás, 25 años atrás, destaca algo particular. Los avances en el país que se ha tenido en materia de derechos de la infancia y de desarrollo social. Y se deben principalmente a la unión y la participación de diversos sectores de millones de guatemaltecas y guatemaltecos que muchas veces en el anonimato han contribuido a que hoy el país tenga avances para la niñez. En medio de la nebulosa del tiempo, los especialistas nos hacen ver que, a pesar de los cambios que hoy vive Guatemala, el país sí tiene avances que hace 25 años no había. Consideramos que la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención que fue suscrita en el año 1989 ha sido de apoyo sustancial para alcanzar algunos hitos en el país. Algunos de ellos son la reducción de la mortalidad en la niñez, que nosotros decimos que son los niños menores de 5 años. Hace 25 años, de cada 1000 nacimientos, morían 121 niños o niñas. Hoy fallecen 45 por cada 1000 nacidos vivos. No todo se ha hecho mal en los últimos años, sino más bien hay elementos que nos permiten tener cierto optimismo, tanto en la disminución de las tasas de mortalidad infantil como, en menor medida, disminuciones en la tasa de mortalidad materna. Estadísticas de 1987 indican que la muerte en madres era de 248 casos y los datos recientes revelan una reducción de 137 madres muertas por 100.000 niños nacidos vivos. Y además hay grandes posibilidades de que se reduzcan aún más. La madre es pilar fundamental, y la mujer en este caso, pilar fundamental en la familia. Lo que debemos hacer es buscar esos mecanismos para que la muerte materna
se reduzca cada vez más en el país. En la década de los años 80, gran porcentaje de la población padecía de bocio y un 9.2% era afectado por ceguera. A partir de la fortificación de yodo en la sal y vitamina A en el azúcar, en el 2014, en Guatemala no existe ningún caso de bocio y la ceguera se ha reducido a un 0.3%. 25 años después que los países miembros de Naciones Unidas se comprometieron a velar por el desarrollo integral de sus niños y sus niñas, posiblemente pase inadvertido lo que muchos en la Guatemala de hoy, influenciados por este suceso, se esfuerzan por el bienestar de los demás. Cuando una maestra se levanta temprano y camina horas para dar clases, o un voluntario de un puesto de salud en alguna aldea lejana atiende a los pacientes más allá de las horas laborales, están haciendo valer los derechos de la niñez y colaborando con el desarrollo de Guatemala.